Bien amigos, hoy es 22 de febrero de 2019. Comienzo con este esquema o sistema, es el funcionalismo radical de Günter Jacobs. No lo voy a hacer en una sola sesión, sino en varias, porque el tema es bastante complejo. Günter Jacobs nace en 1937, o sea, actualmente tiene 82 años. Antes, ahí, en el 1931, nace Klaus Rosin, aún vive. Estos dos hombres juristas alemanes, pues prácticamente son los que nos han dado la entrada a estos dos esquemas, el funcionalismo moderado o teleológico que les dije anteriormente en el audio pasado, de Klaus Rosin, y Günter Jacobs, que seguramente se dice fue un estudiante aventajado de Hans Belzel, padre del finalismo. En la dogmática, en teoría del delito, pues tenemos un arraigado bastante en nuestra ley 599 de 2000, pues el finalismo. Pero se están abriendo las puertas hacia esto que se conoce como funcionalismo, y ahí tenemos esa modificación del artículo 25 de la ley 599 del 2000. Pues miremos entonces lo siguiente. Colombia es un Estado social de derecho. Tenemos una constitución política a partir del 91, pero antes estuvimos pues con la de 1886. Esencialmente entonces en la constitución política encontramos aspectos que vamos a ver aquí relevantes para el tema con el que arranco en este esquema de la pena o de la función de la pena como tal, desde el punto de vista de Günter Jacobs. Me apoyo en su libro de Derecho Penal, esta obra escrita por el profesor Günter Jacobs, Derecho Penal, dice Madrid 1995. Miremos entonces esta situación que les voy a mencionar aquí. Antes de abordar el tema, pero solamente tengan en cuenta esto que dice allí arriba: el contenido de los elementos de la teoría del delito depende de los fines y funciones que cumple el derecho. Consiste en garantizar la identidad de una sociedad. Esto significa entonces que se trata de conceptos normativos edificados con total independencia de la naturaleza de las cosas. Y eso lo encuentro pues en esta revista que les había comentado. Hay un artículo aquí de Eduardo Montealegre-Linet, Introducción a la obra de Günter Jacobs, y esto pues data una edición por allá de julio del año 2003. Hoy por hoy, miren ustedes lo que pasa actualmente en nuestra sociedad, y así damos inicio a este asunto de la normatividad. Pues con el asunto que tanto ha publicitado la atención en las redes sociales, con lo de la multa por las empanadas, del tan joven que compra unas empanadas en vía pública, se ha generado una situación de inconformismo frente a eso, al punto de que nuestro alcalde Armitage de Cali pues ya salió en defensa de los vendedores ambulantes y pide la derogación del artículo de la ley 1801 de 2016, que es el Código Nacional de Policía. En buena hora tenemos una legislación, unas normas que regulan los aspectos de convivencia. Nuestra Constitución habla del preámbulo, el artículo primero, el artículo segundo.
Cuando les mencionaba de pronto en el audio anterior, que son fines esenciales del Estado, el artículo 2 supra, dice asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Eso pues tiene que ver entonces efectivamente con nuestro Código Nacional de Policía y de Convivencia. Y entonces, cuando señala en el artículo 26 deberes de convivencia, es deber de todas las personas en el territorio nacional comportarse de manera favorable a la convivencia. Para ello, además de evitar comportamientos contrarios a la misma, deben regular sus comportamientos a fin de respetar a las demás personas en el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, en su vida, honra y bienes, de conformidad con la Constitución Política y las leyes, y especialmente con lo dispuesto en la presente ley. Pues muy bien. He allí una regulación de reciente data de comportamiento ciudadano. Colombia tiene pues nosotros no tenemos una idiosincrasia, por así decirlo, muy arraigada y muy latina. Somos particularmente ¿cómo lo diría? Pues poco dados a cumplir este tipo de normas de conducta, porque a diario yo pues observo cuando estoy, por ejemplo, en la regulación del tráfico de tránsito. Es normal, voy en mi vehículo o en moto, tengo moto, bueno, hago el pare estando la señalización en rojo y espero a que se ponga en verde para poder avanzar. En ese sitio puede hacer que esté un agente de la autoridad al lado y le aseguro, he visto que ha pasado no solo 1, 2, 3, 4 motociclistas y no les importa detenerse, y ni aún en presencia de la autoridad de policía. Tal vez de pronto si hay un agente de tránsito quizás lo piense 2 veces. Y así encontramos aspectos de convivencia social en los que nosotros no nos ajustamos a ellos porque somos completamente folclóricos. Pero cuando se expiden este tipo de normas y la policía tiene que entrarle a dar el cumplimiento dentro de su función constitucional legal, pues crea rasquiña y viene entonces es la misma sociedad y ustedes ven por Facebook, por redes sociales, cualquier cantidad de respuestas y respuestas agresivas muchas veces frente a ese tipo de control que se hace por parte de la policía en cumplimiento de la ley. Como decimos nosotros aquí, echa la ley, echa la trampa. ¿O no? Siempre, mire usted por lo menos con el asunto de las cámaras de vigilancia de tránsito también, que hay regados por todos lados, regulando entonces, controlando el exceso de velocidad, el que usted lleve todos sus papeles en orden, el SOAT, que hasta pago con los impuestos. Y eso es así, de sanciones y más sanciones frente a esa situación. Muy recientemente hemos tenido con el asunto de regulación del tránsito, y mire, eso de la infracción al deber objetivo de cuidado para los delitos culposos, que es el análisis que tiene que hacer el juez de valoración como tal, y que de pronto en el pasado audio se me escapó decirles sobre el principio de confianza que se nace es como entidad jurídica para regular todo el tema de tráfico de tránsito, que después entonces se ha regulado para otros temas
por ejemplo, de control de oficio o profesión, y que veremos más adelante, ahora con este esquema de Günther Jacobs, al mencionarse ese aspecto para si se da o no la creación de un riesgo jurídico desaprobado. Pero hasta no hace mucho, entonces, la multa que existe para aquel que conduzca en estado de embriaguez es altísima, y no solamente se inmoviliza el vehículo, seguramente casi una gran mayoría, atendiendo a esa situación en que le metan una sanción con la mano al bolsillo, es que entonces ha tomado reflexión y ha generado unas expectativas sociales de interacción social, que es a ello a lo que se refiere Günther Jacobs con la finalidad de la pena, que es mantener la vigencia de la norma como modelo de contacto social. Entonces, volvemos al asunto, es que nuestra idiosincrasia es muy diferente a la de los alemanes, a la de los franceses, a la de algunos europeos, a la de los americanos. Tenemos una particularidad dentro de este Estado social de derecho colombiano, que solamente nosotros la conocemos de propia mano. Y por eso entonces todo lo relacionado con política criminal, que tiene que ver con diferentes aspectos de regulación, de codificación de normas penales, y también ahora de tipo contravencional, que es esta regulación de la ley 1801 pues, del 2016, que es el nuevo Código Nacional de Policía, para regular cualquier cantidad de aspectos importantes, desde el control, desde la multa que se le imponga a aquel que en un espacio público esté haciendo sus necesidades, y en fin, todo aquello regulando otros aspectos que realmente se hacen necesarios de hacerle ver al pueblo colombiano qué tan ajeno está al comportamiento que se debe tener como tal, un comportamiento que incluso debería exigirse más desde las primeras aulas de primaria y bachillerato, porque por lo menos ahora que estuve de viaje en el extranjero, por esas carreteras de Francia, de Italia y de donde sí hacíamos el recorrido, se nos decía por aquella que iba guiándonos allí, que allá al niño desde pequeñito lo primero que le enseñan es todo lo relacionado con las señales de tránsito, y por eso son los índices muy bajos de accidentalidad. Igual entonces en diferentes aspectos, porque allá tienen otra idiosincrasia muy diferente a la latina, sí es cierto, pero es que nos falta más cultura, nos falta, o por lo menos entender hasta dónde llega tu derecho y dónde comienza el del otro, el de las expectativas que yo debo tener como tal en una interacción social. Si yo me detengo en el semáforo en rojo, paro y me detengo, ¿por qué razón el otro no hace ese pare, provocando seguramente un accidente con las consecuencias hasta fatales? ¿Por qué esa persona, para él no existe? Es una negación de la negación. Entonces ahí se vuelve al tema de Hegel, de que en respuesta a aquel que niega la norma, entonces el Estado le responde de la negación a la negación. ¿Para qué? Pues la pena tiene como función demostrar que la sociedad, a pesar de esa desautorización de la norma, puede seguir confiando en la vigencia de las mismas.
Y entonces se habla de las expectativas cognitivas y expectativas normativas. Las primeras se refieren a todo lo relacionado con la naturaleza. La segunda, todo lo que se refiere al comportamiento humano en interacción social, que es la que tiene una respuesta diferente a la otra. Entonces hay expectativas cognitivas, y se dan el ejemplo de si usted vive al lado, a la ribera al lado pues de un río que de pronto está en creciente constantemente, seguramente usted, la reacción que tiene es trasladarse a otro sitio más seguro y evitar a futuro que se repita con una posible catástrofe. No así entonces en respuesta a las expectativas normativas, porque en ella pues lo que se quiere es que la sanción sirva entonces para la estabilización de expectativas sociales, ¿sí? Es decir, con la imposición de la pena se mantendrá la vigencia de la norma como modelo de contacto social. Entonces la sanción, en este caso, por ende se espera que la persona pueda seguir orientando su conducta con base en las expectativas generales. De manera que entonces, si yo veo en la calle entonces un agente de la autoridad que imponga una multa porque se está quebrantando esa norma contravencional que es el Código Nacional de Policía, entonces se va a generar las expectativas son que esa persona espere que el otro se comporte dentro de esas expectativas generales. Esa es la interacción social. Volviendo al pare en rojo de señalización de tránsito, lo que se espera es que todos nos detengamos allí, que no hay ninguna razón por la cual avance estando alumbrando en rojo, porque pues obviamente va a provocar un accidente. Si yo me conduzco dentro de lo que regula las señales, el código de tránsito, debo esperar que el otro se comporte de igual manera. Si yo no lo hago, pues estoy quebrantando una norma, una expectativa, y puedo generar o crear un riesgo jurídicamente desaprobado, y seguramente habrá un resultado conexo con el mismo, del que entonces se imponga una sanción como tal, porque eso es lo que se espera del Estado social de derecho colombiano. La regulación, entonces, por eso se dice allá arriba, es garantizar la identidad de una sociedad. Allí también tengo en la segunda parte que dice allí: actualmente el juicio de imputación se fundamenta en la delimitación de ámbitos de competencia. Solo se responde por las conductas que debo desarrollar o evitar. Entonces, cuando habla de conductas, ahí le agrego desvalor de acción. O resultados, ya se habla de desvalor de resultado, que debo desarrollar o evitar en virtud de los deberes que surgen de mi ámbito de responsabilidad y que se desprenden de los alcances de la posición de garante. Repito, entonces solo se responde por conductas o resultados que debo desarrollar o evitar en virtud de esos deberes del ámbito de responsabilidad que se desprenden de las posiciones de garante. Y entonces dice allá: lo demás, salvo los deberes generales de solidaridad que sirven de sustento a la omisión de socorro, artículo 131 del Código Penal, no le conciernen al sujeto, no es de su incumbencia. Entonces,
ahí volvemos otra vez al artículo 95 de la Constitución Política Colombiana, que dice: son deberes de la persona y del ciudadano. Primero, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 2, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Y a veces nos preguntamos, ¿será que ese artículo 131 del Código Penal se impone? Miren ustedes, cuando dice la norma de la omisión de socorro, el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro, incurrirá en prisión de 2 a 4 años. Por eso es que allí entonces, para ya ir diferenciando un poco más este articulado, esa omisión propia como tal, se alude a los deberes generales de solidaridad que sirven de sustento a la omisión de socorro. Y está en la Constitución Política. Y entonces, ¿cuántas veces pasa en la calle de que alguien sufre un accidente con riesgo para su vida y muchas veces nadie se atreve a auxiliar a esa persona conduciéndola a algún centro de asistencia, porque normalmente siempre estamos pensando de que al primero que le van a echar la culpa es el que lo lleva al hospital? Entonces, ahí hay una situación que hoy en día se genera, y hoy vemos por eso la carrera de la muerte con este tema de las ambulancias, que yo no sé si es más peligroso, créame, que alguien sea recogido por estas ambulancias, porque se dan situaciones en las que ponen en alto riesgo, elevadísimo, para causar muchas veces otro daño antijurídico, conduciendo al mismo herido. Entonces se llama inmediatamente a alguien y ahí mismo eso aparecen 10 de esas ambulancias. Esa es la carrera, claro, como les pagan es seguramente por llevar el que primero lleve a ese herido al hospital. Situación complicada. Y la posición de garante, que la tengo acá abajo, entonces, para ya ir entonces sentando las bases de esta interesante de esta teoría del delito de Günther Jacobs. La posición de garante dice si ésta se origina en la creación de riesgos o errores institucionales, ¿no? Como ya venía desde antes en los otros esquemas mencionándose de la creación de riesgo, y ahí mencioné el finalismo también, el funcionalismo de Klaus Rosin. ¿Y cuáles son los deberes que surgen de ellas? Entonces allí se habla ya de la competencia por organización y de la competencia institucional. Eso entonces lo entraremos pues a revisar más detalladamente poco a poco. Como les digo, van a tener un poco de paciencia con este tema que es bien complejo. Entonces, pues la idea es que ir poco a poco en un orden sistemático a entrar a revisar todo esto que el jurista Günther Jacobs pues trae ahora como de dogmática de la imputación objetiva, o que lo conocemos pues como el funcionalismo radical de Günther Jacobs. No me resta así, pues sí, también no me resta sino decirle que cambian completamente entonces los aspectos importantes bajo esta técnica, esta teoría moderna, en que se dice pues que eso tiene una incidencia enorme respecto pues a determinar todo lo relacionado con la acción y la omisión, la autoría y la participación, la tentativa,
y de cómo pues eso cambia, genera un paradigma diferente en respuesta atendiendo pues a estos criterios que introduce Günter Jacobs en la nueva dogmática, no tan nueva ya, porque pues imagínense, si estamos hablando de ese libro de 1900 y pico, de 1995, pues, y Günter Jacobs anda ya en 82 años más o menos. Pero fíjense ustedes que estos son los juristas que hoy por hoy, alemanes, que están generando pues el cambio para esta dogmática que, créanme, es muy importante otra vez retomar ella, porque no podemos cederle el paso a un sistema judicial práctico solamente o de que se flexibilicen las garantías a cambio de un eficientismo judicial. Por eso entonces me he tomado pues el tiempo de sacar esta compilación tan importante que le he dicho a usted, que a vuelta de correo, si quiere, le mando lo de la guía judicial para audiencias de conocimiento, las de garantías y esa jurisprudencia de la Universidad Libre Seccional Cúcuta para el tema pues de todos los temas que se refieren a esta Ley 906 de 2004, nuestro nuevo sistema penal acusatorio, que ya no es tan nuevo, ya tenemos más de una década con él, pero es tan importante la parte dogmática y la procesal, que ahí están los resultados cuando tenemos esas diferentes audiencias que se dan normalmente, que llegamos hasta los mismos juicios, porque pues desafortunadamente ese criterio de que pues se quería, era con la introducción de este sistema de tendencia acusatorio, era que solamente fuera un 10% a juicio, que todo terminara con sentencia anticipada o unos preacuerdos, y que hoy por hoy entonces en algunas clases de delitos, sobre todo en los delitos sexuales, pues se van a juicio, porque como no tienen para ellos ninguna clase de beneficios por algún tipo de negociación, sea de aceptación de cargos o negociada de preacuerdos, entonces hace que en algunos casos pues se vaya hasta el debate probatorio. Y pienso yo que pues de todas maneras, si se tiene una teoría del caso plausible y de un peso igual o mayor al de la fiscalía, pues lo ideal es que se pueda ir hasta las últimas instancias, porque pues se presume la inocencia, y que solamente hasta cuando no es vencido en primera, segunda y es que se encuentra responsable penalmente la persona. Pero bueno, yo dejo hasta aquí nomás, entonces poco a poco iré haciendo los diferentes, entrando a socializar este esquema de Günter Jacobs, y pues de cómo seguramente dentro de poco tendremos que introducir legislativamente dentro del poder de configuración del Congreso, de ajustar la ley 599 de 2000, que ya pues imagínense, primero tuvimos el decreto 100 del 80, 20 años después, en el 2000, la ley 599, y seguramente ya está requiriendo varias reformas. Pues bueno, muy bien, dejemos aquí. Buen fin de semana, mis queridos amigos. Dale link si te gusta.